Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Somos miembros los unos de los otros. Amén. Oramos. Amado Dios y Padre que estás en gloria, Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu misericordia, Padre Santo. Gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, yo te pido que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, aquí de cada hermano que ha venido, Señor, que está aquí presente. Tú conoces la necesidad que hay en sus corazones, Padre. Así que yo te pido que seas tú ministrando conforme a la necesidad que haya. Yo me pongo en tus manos y te pido, Señor, que quites de mí toda palabra que no viene de ti, Señor. Que todo lo que salga de mis labios sea para edificación de tu iglesia, Señor. Porque como leímos, Padre, somos miembros los unos de los otros y necesitamos edificarnos los unos a los otros. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Y usted dirá, ¿por qué el hermano quiere hablar de Efesios? Amén. Pero siempre cuando yo leo Efesios, hermano, puedo ver la misericordia de Dios. Dice Pablo que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y los 3 capítulos de Efesios, hermanos, son doctrinales porque hablan de la relación de Dios con el hombre. Porque Dios nos escogió a nosotros, porque Él tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Amén. De otra manera, y usted y yo no estuviéramos en este lugar. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y Él nos ha escogido, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y Pablo lo dice en el capítulo 1, Pablo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego me gusta esto que dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el 4 dice, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén, hermano. Que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que los primeros 3 capítulos habla de cómo Dios nos escogió a nosotros. Pero de los últimos 3 capítulos del 4 al 6 habla, es práctico, habla de cómo nosotros como cristianos debemos de vivir. Si usted leyó conmigo, ¿verdad? Usted en el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Amén. Pero si leemos más atrás, desde el versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como nosotros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, el ser humano siempre, por la naturaleza pecaminosa, siempre tiene duro el corazón. Y es por eso que muchas veces nos cuesta buscar a Dios. Es por eso que muchas veces no nos acercamos a Dios, porque en el corazón del hombre es duro. Amén. Y el apóstol Pablo también lo dice, ¿verdad? En Romanos, que dice que ellos no tuvieron en cuenta a Dios, por lo cual dice que Dios los entregó a una mente reprobada, una mente reprobada, que no conocen a Del porque ciertamente ellos conocieron en un tiempo a Dios, pero lo olvidaron. Así que hoy yo quiero hablarles del versículo 22. Amén. Quiero enfocarme en el versículo 22, donde dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre.
¿Qué entendemos por despojado? Despojar, amén. Y tomando en referencia a esto, yo quiero, ¿verdad?, usar lo que dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que Cristo, siendo Dios, dice que se despojó de sí mismo, dejando su gloria, su reino. Entonces, despojarse, hermano, la palabra despojarse se refiere a quitar algo por completo, ¿verdad? Cristo dejó su gloria, ¿verdad?, por completo, y vino a la tierra y se hizo hombre, y dice que estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló hasta lo sumo, dice, y dice que al Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Pero entonces, hablando de nosotros como cristianos, como creyentes, conforme a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despojados del viejo hombre que está viciado, dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén, hermano. La naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, de la caída, ¿verdad?, de que Adán pecó, dice aquí en cuanto a la pasada, viejo hombre, ¿verdad?, que está hablando del viejo hombre, está hablando de la vieja naturaleza, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya Dios nos ha perdonado, y ahora esa vieja naturaleza aún todavía está en nosotros, pero ya no debe dominarnos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido revestidos con la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros debemos de quitar algo, tenemos que dejarlo por completo. Si nosotros hemos aceptado a Cristo, hemos dejado al mundo, ya no podemos seguir en los mismos caminos. ¿Por qué? Porque el hombre viejo está viciado con los deseos engañosos, que son cosas del mundo, que son adulterio, ¿verdad?, fornicación, toda clase de impurezas, como dice Pablo. El viejo hombre está viciado con todas las cosas del mundo. Por eso que Pablo dice, y revestidos de nuevo. Amén. Pero más atrás me gusta el versículo 21, porque dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo. Si en verdad nosotros hemos sido enseñados por Cristo, conforme a la pasada manera de vivir, como dice Pablo, debemos de despojarnos, de dejar todo lo que es lo que el mundo nos quiere atraer a nosotros, porque ya nosotros no pertenecemos al mundo, ¿verdad? El Señor dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, ¿verdad?, sino que los guardes, ¿verdad? Porque nosotros estamos en este mundo, pero eso no quiere decir que no vamos a tener conflictos, ¿verdad? Pero Pablo nos está diciendo, hermano, que conforme a la pasada manera de vivir, debemos de despojarnos. Despojarnos, como le he dicho, significa dejar algo por completo. Amén. Quitar algo por completo. El cristiano que se arrepiente debe de despojarse de toda vestimenta sucia del pecado, ¿verdad? Toda vestimenta sucia. ¿Verdad? Que dice que Dios ya nos revistió a nosotros, ¿verdad? No estamos hablando de la vestimenta física, estamos hablando de la vestimenta espiritual. Cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios, Él nos perdona y nos viste, hermano, nos quita todo lo sucio, todo lo que nosotros teníamos antes de venir a Él, Él lo ha quitado. Ahora ya nosotros ya no pertenecemos, como dice Pablo, ¿verdad? Ya no pertenecemos más al pecado, pertenecemos a Cristo, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Así que toda vestimenta sucia que nosotros teníamos, que traíamos cargando antes de venir a Cristo, ha sido quitada. Pero aún entre cristianos, dice Pablo, que nosotros debemos despojarnos de eso, porque aún todavía nos atrae para que nosotros sigamos, ¿verdad?, cargando el viejo hombre, ¿verdad? Porque hay un hombre interior y un hombre, ¿verdad?, un hombre espiritual y un hombre físico. Amén. Así que si nosotros no alimentamos al hombre espiritual, vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir cayendo, vamos a seguir en la vieja naturaleza, vamos a seguir en el viejo hombre. Y el versículo 22 dice, el 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Renovados en el espíritu de vuestra mente. La palabra también dice, hermano, que debemos de renovar nuestra mente continuamente. ¿Cómo podemos hacer eso entonces? ¿Cómo
podemos renovar nuestra mente nosotros a través de la palabra. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, hermano, vamos a seguir en lo mismo. Amén. Así que la vieja naturaleza, hermano, también, el despojarse también, esto se describe al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento entonces? ¿Será que el arrepentimiento es como un remordimiento, como alguna culpa? El pastor nos ha enseñado y la palabra nos enseña que arrepentimiento, hermano, lo podemos describir de esta manera. Sentir culpa, dice. No es remordimiento, eso no es sentir culpa. El arrepentimiento se define de esta siguiente manera: un dolor verdadero por el pecado, acompañado de un sincero esfuerzo por dejarlo. Amén. Un dolor verdadero por el pecado, dice, acompañado de un sincero esfuerzo por dejarlo. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermano? ¿Estamos haciendo un esfuerzo para dejar de pecar? Si nosotros lo hemos arrepentido y hemos creído en el Señor y lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, debemos de dejar todo lo que, lo que el viejo hombre le gusta. Amén. Todo lo que el viejo hombre le gusta es el pecado. Si nosotros hemos creído en el Señor, debemos de arrepentirnos. El arrepentimiento trae como consecuencia el perdón de Dios. Si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona, pero nosotros debemos de sentir un verdadero dolor, ¿verdad? Un verdadero esfuerzo, debemos de esforzarnos, porque si nosotros no hacemos un esfuerzo por dejar de pecar, entonces no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. ¿De qué sirve que nosotros vengamos domingo tras domingo y sigamos, y el viejo hombre nos sigue jalando? Amén. ¿Cuántos servicios tenemos en la iglesia? Miércoles y domingo. ¿Y cuántos venimos a los servicios? Es que el viejo hombre como que no le gusta que nosotros vengamos a la iglesia, ¿verdad? La vieja naturaleza no le gusta que nosotros vengamos a la iglesia. ¿Y qué? Por eso es que nosotros no crecemos en nuestra vida espiritual, porque no nos estamos congregando, no estamos siguiendo lo que Dios ha establecido. El Señor ha dicho, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Cómo entonces nosotros vamos a dejar la vieja naturaleza si aún no venimos, ¿verdad?, a los servicios? Hay cosas que nos jalan, que nos traen para atrás, pero realmente cuando nosotros nos arrepentimos de verdad y tenemos un sincero dolor por dejar de pecar, nosotros vamos a buscar a Dios. En los miércoles debería estar lleno, los domingos debería estar lleno. ¿Por qué? Porque, hermanos, es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros le busquemos de todo corazón. Amén. Dios quiere que nosotros dejemos lo que le gusta al viejo hombre. ¿Y qué es lo que le gusta al viejo hombre? ¿Verdad? Como lo acabamos de leer. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Está viciado y le gustan las cosas que a la carne le gusta. Yo me recuerdo cuando empecé a venir a la iglesia, yo decía, pero hoy es domingo, si quiero voy, si no, no. Y ahí está el viejo hombre que no nos deja, ¿verdad? No nos deja ir a la iglesia. Pero cuando realmente reconocemos, hermano, y nos despojamos de todo eso y creemos de todo corazón que Cristo es nuestro Salvador, entonces viene el arrepentimiento y viene el anhelo de buscar de Dios. Porque solo de esa manera es que nosotros podemos agradar a Dios. Amén. Como leíamos. Amén. Sentir un dolor verdadero, ya se los leí. Un cambio de dirección, ¿verdad? Es decir, si yo voy por este camino que es mal, el arrepentimiento es un cambio de dirección, ¿verdad? Si yo voy en un camino que me va a llevar a la destrucción, yo tengo que cambiar de dirección, ¿verdad? Tengo que caminar a donde Dios me dice que yo tengo que caminar. Amén. Y puesto que el hombre, hermano, solo la vieja naturaleza, el hombre solamente puede pecar contra Dios, ¿verdad? Nosotros como seres humanos solo pecamos contra Dios. ¿Qué dijo el pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti. Nosotros podemos
fallarle a nuestros hermanos, podemos vivir de una manera pecaminosa, pero solamente no afecta entre nosotros, no podemos pecar contra alguien, sino solamente contra Dios, porque lo dijo, ¿verdad? El hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y por cuanto el hombre peca contra Dios, solo peca contra Dios, solo el arrepentimiento, ¿verdad?, es que le trae el perdón. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 38? Cuando Pedro se levanta después de que había descendido el Espíritu Santo, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Amén. Así que el viejo hombre, solo en la vieja naturaleza, nosotros como hombres solo podemos pecar contra Dios. Y como pecamos contra Dios, es necesario que nos arrepintamos, que nosotros busquemos el rostro de Cristo, y solamente de esa manera es que podemos obtener el perdón de Dios, acercándonos a Él, buscándolo, pidiéndole. Amén. En cada momento, cada día de nuestra vida tenemos que pedir, buscarlo a Él, porque de esa manera es que nosotros podemos obtener el perdón para nuestra vida. Amén. Como ya decíamos, el viejo hombre se refiere a la vieja naturaleza, ¿verdad? La vieja naturaleza pecaminosa. Pero 23, ¿qué dice? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Verdad que Pablo dice también en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En vez de nosotros estar preocupados y preguntando cuál es la voluntad de Dios para mí, ¿qué dice aquí? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios para nuestra vida es agradable y es perfecta. Amén. Pero nosotros no lo podemos conseguir, ¿verdad?, en nuestra casa, no lo podemos conseguir cuando dejamos de congregarnos. Nosotros conseguimos, y la voluntad de Dios se hace real en nuestra vida cuando nosotros buscamos a Él de todo corazón. El hecho de que como seres humanos fallamos, hermano, no quiere decir que seamos perfectos. Yo no pretendo, como dice Pablo, ser perfecto. Yo tengo errores, todos nosotros tenemos errores, pero la Biblia dice que debemos de, ¿cómo dice?, de renovados en el espíritu de vuestra mente. Y continuamente nosotros nos renovamos, buscamos la presencia de Dios, y de esa manera, hermano, es que nosotros podemos buscar, y de esa manera la voluntad de Dios se hace real en nuestra vida. Pero nosotros decimos: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Leyendo la palabra, buscándolo a Él. Amén. No dejarlo de congregarnos, porque cuando nosotros nos congregamos y venimos, ¿verdad?, a los servicios los miércoles de oración, podemos encontrar la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si hay orgullo en nosotros? No se lo voy a contar, vengan los miércoles. Hermano, cuando nosotros muchas veces caemos en ese orgullo, muchas veces no queremos buscar de Dios, porque el hombre, sinceramente, por la vieja naturaleza, siempre es orgulloso, siempre no hay humildad en el corazón del hombre. Pero cuando nosotros nos buscamos a Dios y nos renovamos continuamente, podemos ver el cambio de Dios que produce Dios en nosotros, porque solamente Dios es el que puede producir un cambio en nosotros. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a mi esposa, ni ella me puede cambiar a mí, ¿verdad? Solamente Dios puede cambiarnos. Amén. Y de esa manera es que nosotros podemos ver y renovar nuestra mente cada día, cada vez que nosotros buscamos la presencia de Dios. ¿Qué dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17? Que dice: de modo que si alguno está en Cristo, lo ponen ahí para que no vaya a decir que estoy hablando otra cosa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si nosotros estamos en Cristo, somos nueva criatura. No porque
porque nosotros no lo merezcamos, sino que por la sangre de Cristo. Él nos ha hecho nueva criatura, nos ha limpiado. Gálatas 2:20, ¿qué dice, hermano? Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Cuando nosotros dejamos el viejo hombre, cuando nosotros nos acercamos más a Dios, la vieja naturaleza lo vamos crucificando juntamente con Cristo, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice: con Cristo todo juntamente crucificado. La vieja naturaleza no nos deja buscar a Dios de todo corazón. La vieja naturaleza no nos deja acercarnos a Dios como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Siempre la vieja naturaleza nos va a jalar más al pecado, pero si nosotros lo permitimos, pero si nosotros como cristianos, como dice, ¿verdad?, lo que acabamos de leer en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas, amén, y aquí todas son hechas nuevas, dice, ¿verdad? Así que si todas las cosas viejas ya pasaron, entonces debemos de renovarnos cada día. Debemos de renovarnos cada día en Cristo, leyendo su palabra, buscándolo a Él. Y el 25, ¿qué dice, hermano? Vamos a leer Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Somos miembros, todos los que estamos aquí somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque ¿quién es la cabeza? ¿Y el cuerpo quién es? Su iglesia. Entonces nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, porque eso dice que somos miembros los unos de los otros. Y entonces, por tanto, nosotros somos miembros los unos de los otros. Como dice Pablo, debemos de hablar, no debemos de hablar mentira entre nosotros, debemos de hablar verdad. Amén. Porque a Dios no le gusta que nosotros entre hermanos nos mintamos y hagamos cosas que a Dios no le agradan. Así que debemos de dejar eso. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y usted me dice dónde dice. Zacarías capítulo 8 versículo 16. Y estas son las cosas que debéis de hacer: hablad verdad cada uno con su prójimo. Por eso es que Pablo dice, como está escrito, ¿verdad? Porque Pablo sabía lo que la Biblia dice. Juzgad, dice, según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón con su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Por eso es que Pablo dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como cristianos hagamos, hermano, que desechemos. Amén. Primero, para poder hacer eso, tenemos que despojarnos ¿de qué? Del viejo hombre. Si nosotros no nos despojamos del viejo hombre, no vamos a poder ¿verdad?, hablar verdad, porque aquí dice: por lo cual, desechando la mentira. También no solamente hay que desechar al viejo hombre, sino también la mentira, porque muchas veces como cristianos también tendemos a mentir. O solamente yo, como dijo el pastor, solamente, amén. Todos algunas veces mentimos, o pensamos que por decir una media mentira estamos diciendo la verdad, pero estamos mintiendo. ¿Cuál fue el pecado original? ¿Verdad? Que Eva se dejó engañar porque le dijeron una media verdad, una media verdad, ¿verdad? Y no era totalmente verdad, pero eso es lo que el enemigo le gusta. Él siempre cambia las cosas que son verdad para que entre nosotros haya distinción, entre nosotros haya pleitos. Por eso muchas veces no nos amamos los unos a los otros, porque no hemos desechado la mentira. Desechando la mentira y hablar verdad. ¿Cuánto nos cuesta hablar la verdad? Amén. Y somos sinceros, muchas veces nos cuesta hablar la verdad, pero eso es lo que la palabra dice. Debemos de hablar la verdad.
Cada uno con quién, con su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Dijo él, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Amén. ¿Quién es mi prójimo? No solamente su prójimo. Muchas veces nos cuesta decir que mi prójimo es mi hermano, porque lo conozco, lo amo, pero ¿qué tal el de allá afuera? ¿Es nuestro prójimo? También, ¿verdad? Porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Todos los que estamos aquí somos miembros y por lo tanto debemos de amarnos como Dios quiere que nos amemos. Pero para eso hay que desechar todo lo que la Biblia dice. Y yo cuando estaba leyendo esto, agarré de referencia este capítulo 22 porque dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados. Porque muchas veces nos cuesta despojarnos de lo que el mundo nos atrae. Nos cuesta despojarnos de las cosas que nos gustan a nosotros, lo que le gusta a la carne. Yo le puedo decir con toda claridad y con toda franqueza que yo me he despojado de cosas que a mí me gustaban, pero aún hay cosas que todavía no lo hemos dejado por completo. Amén. Cuando yo empecé a venir a la iglesia, a mí me costó dejar ir al campo de fútbol. Yo amanecía en el campo de fútbol con tal que mi esposa no me regañara. Me iba tempranito, ¿verdad? Y apagaba el teléfono para que no me anduviera buscando. Pero con el tiempo, cuando yo empecé a buscar de Dios, fui desechando todo eso, ¿verdad? Lo fui dejando atrás. Y de esa manera es que uno va cambiando y vamos cambiando de actitud, porque ya Dios, ¿verdad?, va produciendo un cambio en nosotros. Y yo creo que si usted está aquí es porque Dios está produciendo un cambio en usted. Amén. Usted no está aquí por casualidad ni porque usted quiera estar aquí. Usted está aquí porque hay algo en su corazón que lo atrae, que hay necesidad de buscar de Dios. Amén. Y por eso es que estamos aquí, por eso es que la palabra dice que no dejemos de congregarnos, hermanos, porque mirad y cuán bueno y cuán delicioso, dice el salmista, es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Pero debemos de amarnos, no solamente como dice la palabra, ¿verdad? No solamente como dice aquí, desechando la mentira. Debemos desechar eso, pero también debemos de amarnos, porque somos miembros los unos de los otros. Y el versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso no quiere decir que no nos vamos a enojar. Va a haber momentos que nos vamos a enojar, ¿verdad? Pero dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El Señor se enojó también, ¿se acuerdan? Cuando sacó a los que estaban haciendo tantas cosas en el templo, Él se enojó, pero Él no pecó. Así que por eso dice, airaos, pero no pequéis. Y aquí dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Así que es lo que la palabra nos enseña en el día de hoy, que debemos de despojarnos, debemos de dejar las cosas que no agradan a Dios. Amén. Las cosas que nos detienen, las cosas que no dejan que avancemos buscando la presencia de Dios. Porque si nosotros nos despojamos del viejo hombre, nos despojamos de la vieja naturaleza, entonces va a producir, el Espíritu Santo va a empezar a producir en nosotros un cambio. Va a empezar a producir en nosotros algo que el mundo va a ver, va a decir que este plan tiene algo, ¿verdad? Y ellos van a empezar a buscar de Dios también. Pero primeramente nosotros tenemos que dejarlo atrás. Porque ya Cristo nos perdonó, hermanos. Ya Cristo nos ha dado una nueva vida, ¿verdad? Ya no somos los mismos. Y por eso es que la palabra nos enseña, hermano. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué difícil es muchas veces perdonar, ¿verdad? Pero eso es lo que la palabra de Dios dice, perdonándonos unos a otros. Si mi hermano me hizo daño, yo tengo que perdonarlo. Amén. Si mi hermano me hizo un gesto que no me gustó,
¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? No lo perdono, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña de que debemos de perdonarnos unos a otros. Amén. Así como Cristo nos perdonó. Cristo no miró nuestra apariencia, como nosotros éramos de pecadores. Él vio en nosotros, amén, a Cristo, porque Él dio su vida por nosotros. Así como Él se entregó por nosotros, así nosotros debemos de despojarnos por completo para servir a Dios. Así como Él dejó su gloria por completo, nosotros también debemos de dejar las cosas del mundo para servirle a Él con todo nuestro corazón. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, que sirvámosle a Él de todo corazón. Dice, llamarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, amén. ¿Con qué más? Tus fuerzas, con todo nuestro ser. Nosotros debemos de buscar a Dios con todo nuestro ser, aunque muchas veces nuestra vieja naturaleza no nos deja, ¿verdad? Aunque nuestra vieja naturaleza no nos deja buscar a Dios, pero nosotros debemos de buscarlo de todo corazón. Amén. Porque Él es la voluntad de Dios. Amén. Y usted preguntará, ¿pero cuál es la voluntad de Dios? Siga viniendo a la iglesia, siga buscando de Dios, y usted va a encontrar la voluntad de Dios. Amén. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Así que esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Esto es lo que Dios puso en mi corazón. Amén. Amén. Si gusta ponerse de pie, ¿verdad? Si los músicos tienen alguna